Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Salud en todas las políticas. Siempre es un gran placer poder encontrarnos, poder conversar, poder repensar juntos el sistema, ampliar la mirada. Es la idea que tenemos en el programa de hoy, repensar un poco nuestro sistema de salud en Argentina, en América Latina y en el Caribe, porque definitivamente la pandemia en el mundo ha evidenciado esto que hace tanto venimos conversando y analizando juntos, de la prioridad que tiene que tener la salud, de la importancia de la consolidación de los sistemas sanitarios, de lo fundamental de que la política atraviese la salud, que sea salud en todas las políticas, no es una frase linda o solamente un enunciado, debería ser realmente lo que suceda, y tal vez la pandemia dejó en evidencia que no siempre es así. Y no solamente porque falten vacunas o haya dificultades muy concretas y muy propias de la situación que nos está aquejando, porque las cosas prácticamente suceden, se estudian, se resuelven, se ejecutan sobre la marcha, no hay tiempo para nada. Se va haciendo lo que mejor se puede más allá de los intereses, que lamentablemente también, aún en pandemia, están presentes, ¿no? Intereses egoístas, individualistas. En fin, como sea, la pandemia nos pone de cara a algo que hace rato venimos planteando, la necesidad de adaptar un sistema de salud que sea más justo, que sea más equitativo, que sea sustentable, que pueda financiarse, que pueda llegar a todos de una manera equitativa, ¿sí? Con las mismas posibilidades. Definitivamente hay cosas que pasan además que nos empiezan a preocupar en nuestro país. Vamos a ver si también pasa en otros países de América Latina. Por eso con el doctor Gonzalo Basile en un minuto vamos a hablar de esto, pero digo, la provisión, la falta de provisión de oxígeno es uno de los temas que está preocupando de manera extrema el sistema sanitario, más allá de lo que ya todos sabemos, la cantidad de enfermos que aumentan día a día, de camas que faltan, de las terapias que empiezan a llegar al límite, en fin, de la situación del COVID, que hace que los datos todavía sean realmente críticos y tengamos por delante varias semanas todavía de muchísima tensión en esta materia. ¿Cómo está la infraestructura del sistema de salud de nuestro país y en América Latina? ¿Cómo está el recurso humano? Nuestros médicos, enfermeros, el personal administrativo, de salud, de seguridad, todos están involucrados en un servicio de asistencia al enfermo de COVID. ¿Cómo están pasando estos meses? Realmente que no han tenido descanso, no han tenido pausa, ¿no? Bueno, un poco ese contexto y también plantearnos las cosas que empiezan a faltar cuando todo el sistema necesita enfocarse en una cuestión puntual, ¿no? Hablamos muchas veces de que la gente ha descuidado de enfermedades crónicas, de que hay temor de ir a hacerse controles que son necesarios, pero también entre las cosas que faltan dadores de sangre, faltan donantes de sangre, que es algo fundamental para la vida. El lado B de nuestro querido doctor Gabriel Oravagalo tiene que ver con eso en el día de hoy. Gaby, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Milva? Bien, bien, muy bien, como siempre, escuchando tu introducción tan interesante. Y vos sabés que un poco vos lo decías, vos sabés cuál fue el primer órgano que fue trasplantado por la humanidad, vos un poco lo dijiste, porque todos pensamos que siempre en los órganos sólidos, como el Sí, corazón, el hígado, y el primer órgano que fue trasplantado fue la sangre, que fue trasplantado, el primer tejido que pasó de un ser humano a otro. Vos sabés que recién en el siglo XVII se conoce lo que era la circulación. Hasta ese momento ujú, la gente pensaba que la sangre fluía libremente dentro del organismo. Y fue recién en el año, en el siglo, a principios del siglo XX, cuando un científico llamado Landsteiner empezó a descubrir que había sangres de un tipo y sangre de otro, y eso generaba algún tipo de compatibilidad. Hasta ese momento las transfusiones que se hacían de un ser humano eran directas, o sea, se sacaba la sangre del brazo del dador y directamente entraba en el brazo del receptor. Eh, Luego se crearon los primeros bancos de sangre, esto tuvo más que ver con situaciones de guerra, la Guerra Civil Española, y hasta el año 1940 es que se empieza a lograr la separación de los distintos elementos de la sangre, el plasma por un lado, los glóbulos por otro, etcétera, etcétera. Pero fue realmente un pionero de la hematología y de la hemoterapia, que es un médico argentino muy reconocido en todo el mundo, que es el doctor Luis Agote, aquel que pudo hacer que la sangre se pueda conservar, esto es, para que la transfusión se haga de manera indirecta, de manera diferida, que una persona pueda donar sangre, esa sangre pueda almacenarse y de manera indirecta pueda resolver el problema de infinidad de pacientes
a través de un banco de sangre, proveerla a aquellos que lo necesiten en el momento adecuado y no tener en ese momento el donante, Milva. Esto fue realmente un avance muy importante de la ciencia a nivel mundial provocada por un médico argentino, ¿no? Qué bueno que lo cuentes, Gaby, porque uno naturaliza cosas, ¿viste? Con el paso del tiempo naturalizamos que hay bancos de sangre, que la sangre se puede almacenar, pero desconocíamos absolutamente todo este proceso y en lo personal no sabía que había sido el doctor Agote el responsable de semejante acción que salva vidas, porque no es una frase hecha, Gabriel, Así es una es, frase de verdad, es auténtica, donar salva así vidas es. y estamos necesitando donar sangre, ser donantes, ¿no? Así es, vos sabés que definitivamente donar sangre salva muchas vidas, como ahora en situaciones de pandemia, el donar el plasma de los pacientes que se curan, donar ese plasma también salva muchas vidas. Vos sabés que para la Organización Mundial de la Salud nos dice en su página que 120 millones de personas por año donan, pero donan sangre. Ahora, fíjate, acá es muy importante hacer una pequeña salvedad. Desgraciadamente también en la donación de sangre existen brechas de inequidad. Tanto tiene que ver con el acceso como en la seguridad. Es mucho más la cantidad de donación de sangre en los países ricos que en los países pobres y los receptores de esa donación de sangre, fíjate, en los países ricos el segmento más importante son los mayores de 60 años y en los países pobres son los menores de 5 años. Eso muestra una fuerte inequidad entre los Sí. distintos pueblos. Y la otra tiene que ver con la calidad. Por eso ya desde hace unos años la Organización Mundial de la Salud viene insistiendo con esto de sangre segura. Por eso también hay que quitar un poco las dudas. La Argentina tiene un buen nivel de seguridad respecto de la donación de sangre, de todos los estudios, porque la sangre que no sea segura puede ser un vehículo de contaminación de enfermedades infecciosas y realmente todos esos estudios que se tienen que hacer en la sangre en los países desarrollados, la Argentina también lo realiza, hace que esa sangre realmente salve vidas siempre y cuando sea segura. Para tener en cuenta y para ir terminando, los donantes pueden ser ocasionales o habituales. Siempre se insiste en el donante habitual, aquella persona que por vocación, porque es la persona que seguramente va a donar una sangre que es una persona que ya está analizada, ya está estudiada, distinto de aquel familiar, aquel allegado que en un caso individual, en un caso de un familiar que lo necesite, va y dona sangre por única vez. Se insiste en lo que es el donante habitual, a que todos adoptemos esta sana costumbre de donar sangre cada vez que alguien lo necesite. Y también en tratar de buscar, utilizar otros medios que no utilicen este recurso escaso que es la sangre que existe en los bancos. La sangre que existe en los bancos, gracias al doctor Luis Agote, logró que con el agregado de un compuesto que se llama ácido cítrico pueda ser conservada por 30 a 40 días, que de otra manera no se podía conservar porque la sangre, la naturaleza es muy sabia, tiene la característica de mantenerse líquida dentro del cuerpo y rápidamente coagular por fuera de él. Entonces se mantiene líquida una vez que la donamos gracias a este descubrimiento del doctor Agote. Pero como te decía, hay otras variantes, otras propuestas que pueden evitar el uso de un recurso tan escaso. Uno es la autotransfusión, que es aquellas personas que van a ser sometidas a una cirugía de magnitud, empiecen a donar su propia sangre y poder conservar su propia sangre para poder usarla. Y la otra es el recuperador de sangre, que es un aparato que durante una cirugía que se pierde mucha sangre, puede esa misma sangre recuperarla y devolvérsela al paciente. Hoy por hoy, por asuntos tanto médicos como religiosos, se está investigando la utilización de sangre sustituta, pero todavía nos está faltando bastante avanzar en la investigación para conseguir esta sangre, digamos, sintética que reemplace a la sangre humana. Pero como corolario de nuestra columna, Milva, donar sangre salva vidas y eso es una costumbre que todos los seres del planeta deberíamos adoptar. Qué placer escucharte, Gaby, siempre. Quédate con nosotros, porque seguimos Obvio. hablando de donación y te va a interesar también la entrevista con el doctor Gonzalo Basile. Gracias, Gaby, como siempre. Me quedo a escucharlos. Gracias a vos. El doctor Gabriel Barbagalo es siempre con su columna del lado B que nos deja reflexionando. Quiero que escuches y queremos presentarte a la doctora Silvina Cooperman, jefa del Centro Regional de Hemoterapia de nuestro adorado y tan prestigioso Hospital Garrahan. Habla sobre la donación de sangre. Mirá lo que nos contaron. Bueno, donar sangre es importante porque la sangre no se fabrica. Si no hay una persona que done, no hay otras personas, pacientes que puedan
atravesar situaciones difíciles como una enfermedad hematológica, oncológica o poder ser, digamos, sometidos a cirugías. Es imprescindible donar sangre. Sin sangre los hospitales no pueden funcionar. Todos los días transfundimos a los pacientes que requieren transfusiones. En el Hospital Garrahan tenemos un programa de donación muy especial. Hace muchos años, hace 10 años, que dejamos atrás el modelo de reposición por el medio del cual nosotros le pedíamos a las familias de los pacientes que trajeran a sus donantes y comenzamos a atender a donantes 100% voluntarios. Personas que no saben para quién donan, pero saben que hay alguien que los necesita. Y entonces salimos a la comunidad y hacemos colectas externas en universidades, en empresas, en municipios, en escuelas. Y ahí atendemos a nuestros donantes voluntarios, traemos la sangre al hospital y transfundimos a los pacientes que lo necesiten. Aún en pandemia, tanto las personas que organizan las colectas, los promotores voluntarios de la donación de sangre, como los donantes, se pusieron a disponibilidad del hospital, entendiendo la problemática, pudieron pasar esa barrera del miedo y seguir donando sangre aún en pandemia. El Garrahan cumple con todos los protocolos para cuidar a nuestros donantes, que es muy importante que tomen un turno justamente para prevenir que haya muchas personas en la sala de espera, poder atenderlos con la distancia necesaria entre las personas y con todos los cuidados de bioseguridad. Hacer donantes voluntarios, entonces, de eso se trata. Ya lo estoy saludando al doctor Gonzalo Basile. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido, como siempre, a Salud de Todas las Políticas. Gracias otra vez por charlar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Te presento rápido, ya te conoce nuestra gente, pero sos coordinador de DGT de Salud Internacional de Claxo, director del Programa de Salud Internacional de Claxo, República Dominicana, profesor e investigador del Instituto de Investigación en Salud Pública en el Caribe, un montón de cosas. Por eso te consultamos, sobre todo cuando queremos pensar en una salud expandida por América Latina. Lo planteamos al principio, doctor, el contexto que vos nos puedas dar, cómo se encuentra el sistema de salud en América Latina y el Caribe en este momento y en esta circunstancia que estamos viviendo. En general, digo, más allá de las particularidades de cada país. Bueno, muy rápidamente, ¿no? América Latina y el Caribe viene de un tránsito de una epidemia de SARS-CoV-2 en el 2020. Dependiendo las regiones, también por los momentos estacionales que cada región tiene sobre enfermedades respiratorias, donde la prevalencia de enfermedad respiratoria aún en la región sigue siendo el COVID-19. Es decir, nuestros sistemas de salud, digamos, se encuentran todavía fragilizados, se encuentran con distintas dinámicas, ¿no?, de sobredemanda en distintos momentos. Es decir, yo diría, bueno, el Caribe ha salido de su primera epidemia y no tiene todavía una etapa aguda. Habrá que esperar a julio, agosto por las etapas estacionales de enfermedades agudas. Sudamérica está entrando, ¿no?, en crisis, digamos, ¿no?, de enfermedad, digamos, del SARS-CoV-2. Y en esas crisis nuestros sistemas de salud, lamentablemente, han mostrado un poco lo que crónicamente tenían institucionalizado, ¿no? Es decir, lo que estamos viendo de nuestro sistema sanitario es que crónicamente estaban desfinanciados, estaban fragilizados, se encontraban segmentados y estratificados. Es decir, esto que conocemos por las diferentes coberturas, los diferentes planes de respuesta ante una enfermedad, bueno, eso se llama segmentación y estratificación. Y especialmente nuestros sistemas sanitarios en América Latina y el Caribe, progresivamente a lo largo de todas las oleadas de reforma a nuestros sistemas de salud, habían ido perdiendo ¿qué cosa? Perdiendo capacidades de cuidado y de protección de la salud de nuestras sociedades. Entonces eso es lo que nos mostró un poco el lente de la crisis epidemiológica del SARS-CoV-2, es decir, lo que nos mostró nuevamente y nos puso sobre la mesa de reflexión, ¿no?, político-sanitaria en toda la región, es justamente por qué nuestros sistemas de salud, ante una sobredemanda, rápidamente generan lo que llamamos a veces el colapso, ¿no? ¿Por qué nuestros sistemas de salud habían perdido progresivamente y tenían una incidencia muy baja de camas de hospitalización y camas de cuidados críticos por cantidad de habitantes, en proporción a los habitantes? ¿Por qué teníamos baja calidad en la atención? Todos los problemas de malas condiciones de trabajo, de desprotección, de prevención y control de infecciones. Es decir,
todos esos pequeños temas que fuimos tocando durante toda las epidemias del SARS-CoV-2 en nuestros diferentes países latinoamericanos y caribeños, condensan algo, si quieren, en las huellas o en los cimientos de todos esos problemas, que son la institucionalidad y la materialidad que nuestros sistemas de salud pública tienen en nuestros países. Y yo diría, quizás exceptuando Cuba, que nuestros países siguen atravesados por sistemas sanitarios que son, digamos, no solamente fragmentados, porque el problema de la fragmentación es uno de sus problemas, sino que están fragmentados, mercantilizados y que de alguna manera, además, en las últimas 2 décadas, ha entrado un poco el capital financiero a lucrar con coberturas financieras de salud, con lo cual también están, como diríamos, financiarizados, es decir, todo eso envuelve la discusión de los sistemas sanitarios en América Latina. Gonzalo, respecto de Europa, el COVID también pegó fuerte en los países europeos, también provocó gran cantidad de contagios, de muertos, posiblemente al haber de alguna manera empezado por allá, por decirlo de algún modo, los tomó todavía más de sorpresa el año pasado con consecuencias fatales. La diferencia con América Latina respecto del sistema sanitario es la ausencia de la atención primaria, es que no tenemos garantizado en todos los países la atención primaria de la salud respecto de lo que pasa en Europa, pero igual, digo, el efecto fue devastador para todos. ¿Dónde estaría la diferencia cuando se supone que el viejo continente tiene mucha más evolución o un mejor sistema o un acceso un poco más garantizado a la salud? Si es correcto o no lo que estoy pensando. Primero 2 o 3 datos, ¿no? Rápidos. Es decir, el SARS-CoV-2, digamos, en el año 2020, es decir, ya tenemos un año entero de crisis epidemiológica, con lo cual lo podemos comparar con años anteriores o con el 2021. El SARS-CoV-2, el 2020, significó 1.7, digamos, muertes, ¿no? Millones de muertos de SARS, digamos. Eso representó el 2% del total de todas las muertes en el mundo por todas las causas. Es decir, poner el SARS-CoV-2 en su justa proporción. Nosotros estructuralmente en el mundo en general teníamos 3 millones, como yo lo he contado varias veces, 3 millones de neumonías, de muertes por neumonías al año, es decir, más de 10 millones de muertes por cánceres al año, más de 20 millones de muertes por contaminantes y demás al año. Ahora, ¿qué le pasó a los sistemas sanitarios europeos? No hay que olvidar que a diferencia de América Latina, que nunca pudo expandir y universalizar bienes públicos y servicios sanitarios públicos universales, Europa sí lo hizo, pero Europa venía casi de 15 o 20 años de estructuralmente ir desfinanciando sus sistemas de salud, progresivamente ir privatizando algunas, ¿no? Sería largo de explicar en cada caso, pero si quieres, no sé, el emblema del National Health Service de Gran Bretaña, el National Health Service de Thatcher, de Margaret Thatcher para acá, sufrió varios tsunamis, y no varios tsunamis de SARS, sino varios tsunamis de microreformas que lo fueron fragilizando, que lo fueron privatizando, que fueron perdiendo capacidades de respuesta, y eso creo que en gran medida lo que mostró la crisis epidemiológica del SARS cuando empieza en Occidente, porque básicamente el SARS tuvo una magnitud y gran atención, yo diría, geopolítica, porque comenzó en el norte global, en Europa y en Estados Unidos, y cuando comienza ahí nos muestra muy rápidamente las crisis, digamos, que ya traían anidadas los distintos modelos de cobertura, pero yo no diría solo de los sistemas de salud. No te olvides que los sistemas sanitarios en Europa fueron pensados para curar y reparar a la fuerza del trabajo del capitalismo industrial. Es decir, son sistemas de salud reparatorios, ¿no? O sea, que te daban cobertura sanitaria a través del trabajo. Europa no había tenido una reflexión lo suficientemente profunda todavía para el envejecimiento que tuvo demográficamente, con lo cual su sistema de salud seguía con capacidad de curación, pero perdió capacidad de cuidado. Es decir, entonces nosotros nos encontramos, yo sé que es un poquito complejo esto, ¿no? Pero, digamos, por eso te sorprendía que las casas de ancianos, de las personas adultas mayores en Italia, en España, es decir, no tuvieran coberturas, no tuvieran atención integral de salud, no dispusiéramos de estrategias de cuidado integral para esas poblaciones, es decir, porque el cuidado es un poco los europeos, ¿no? La discusión del capitalismo central, ¿cuál es?
que el cuarto eslabón del estado de bienestar europeo, ¿no? Central, el cuarto eslabón pendiente es el cuidado. O sea, los 3 eslabones anteriores, ¿cuáles eran? Pensiones, acceso a la salud para curación y seguridad social o protecciones sociales. El cuarto eslabón sería el cuidado. Ahora, los problemas para América Latina nunca los podemos pensar en forma comparada con el No, centro. por eso ¿Por qué? quería Porque preguntarte, nosotros te tenemos... interrumpo, Claro, seguro, te claro. interrumpo porque sé que trabajás sobre esto, lo venís estudiando, analizando, hablás en alguno de tus papers, de tus trabajos, de refundar los sistemas de salud. ¿Por dónde y cómo empezar? Entiendo que ahora sí te querías referir a América Latina, ¿verdad? Claro, yo creo que un poco la reflexión que tienen nuestras sociedades, nuestros estados, nuestras universidades un poco pendiente, es cómo estudiar y actuar sobre los sistemas de salud en América Latina desde la especificidad y desde los desafíos epidemiológicos, teóricos, metodológicos y de política sanitaria que tienen nuestros sistemas de salud. Es decir, los sistemas de salud de América Latina y el Caribe, en general, cuando uno los estudia, por ejemplo, en los últimos, por lo menos, digamos, 50 o 60 años, va a ver que tiene un acumulado de cambios institucionales, organizacionales, de distintos momentos o procesos de reforma que lo pueden haber impulsado organismos internacionales, actores económicos financieros, distintos actores globales o actores regionales o gobiernos en la región, pero que en gran medida a América Latina todavía le queda pendiente tener una reflexión de cuál es la necesidad del para qué y el por qué de los sistemas de salud para los desafíos que tiene América Latina. Porque para que se entienda, ¿no? Todo esto que estábamos reflexionando recién de Europa en el siglo XIX e inicios del siglo XX, en el cambio entre lo que podríamos llamar colonialismo de mercado a capitalismo industrial, Europa tiene una reflexión sobre la protección social, sobre los sistemas de protección social y sobre por qué en esa situación y en ese contexto del capitalismo industrial no central, se necesitaban otro tipo de sistemas de protección a la sociedad y ahí aparece toda la reflexión sobre los seguros o los sistemas de salud, las protecciones sociales y demás. América Latina, digamos, podríamos decir, importa parte de esas teorías, las trata de adaptar, pero con condiciones latinoamericanas mucho más complejas porque nosotros primero somos sociedades profundamente desiguales, somos sociedades que todavía nuestros sociedades, estados y sistemas de salud tienen grandes dependencias, ¿no? Lo que contábamos recién, ¿no? Dependencias tecnológicas, dependencias farmacéuticas, dependencias sanitarias. Entonces, en gran medida, un poco el redefinir el para qué y el por qué es volver a colocar en una reflexión colectiva sanitaria por qué nuestros sistemas de salud son un bien público clave, no para curar, la curación es uno de los eslabones críticos, sino para cuidar la vida, para poner en el centro el cuidado de la vida, digamos, y las estrategias de universalización de nuestros bienes públicos, ¿no? Que nuestros bienes públicos o sistemas de salud no sigan siendo una especie de Frankenstein de arreglos y de pedacitos, de actividades, de coberturas y de procesos de atención, sino que integralmente y universalmente puedan responder a nuestros problemas y necesidades. A eso llamamos refundación, a sentarnos a no reformar, sino a refundar nuestros sistemas sanitarios. Doctor Basile, siempre es un placer poder escucharlo. Es una manera de levantar la mirada, conversar con usted. Será hasta la próxima. Gracias. Un abrazo a la distancia. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta la próxima. Bien, minutito final para volver al tema de donación de sangre. Seamos donantes voluntarios. Es muy importante lo que nos dijo el doctor Barragalo respecto de este tema, lo que nos explicaron desde el Hospital Garrahan. Es muy importante, más ahora que nunca. Donar sangre salva vidas, en serio, no dejes de hacerlo y hace bien a todo el mundo, al que da y al que recibe. Nos encontramos la próxima semana. Somos Salud en todas las políticas.
ANDAR, Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810 345 0184.